esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Jesús había llamado a los 12, les había establecido como el grupo fundante de este nuevo y definitivo pueblo de Dios que tiene como cabeza al Mesías, a Jesús. Ellos serían los apóstoles, las nuevas 12 cabezas, los nuevos 12 patriarcas de este pueblo que surge a partir de este que es la raíz y que surge del tronco de Jesé, el hijo de David, Jesús. De David, cuyo relato de su muerte se ha proclamado en la primera lectura y cuyo descendiente prometido por Dios es Jesús. Pues nuestro Señor había convocado a los 12, y de esto también ilumina un poco toda nuestra vocación. Los elige con el fin de que estuvieran con Él, y también así los preparaba para enviarlos a anunciar el Evangelio y a curar enfermos y a expulsar demonios. Dos cosas fundamentales. Por una parte, estar con Él, la intimidad. Es necesario conocer a Jesús, caminar con Él, estar unidos a Él, no separarse de Él, ver cómo habla, cómo actúa, cómo obra, empaparse del Espíritu de Cristo, de su amor, de su misericordia, de su verdad, y vivirlo unidos a Él. De tal modo que, como dice Pablo, al final no sea uno quien vive, sino que por la fe sea Cristo quien vive en nosotros. Estar con Él, vivir en la comunión, en la paz que es Cristo, en el amor que nos ilumina, que nos hace ver por una parte nuestra miseria a la luz del amor de Dios, y por otra parte este amor que nos restaura, que nos hace nuevos, que nos fortalece, que movidos por el mismo Espíritu nos hace ser testigos de Él. No puede ser uno apóstol sin ser testigo, sin haber experimentado a Cristo, sin estar unidos a Él. Esta unión con Cristo la vivimos fundamentalmente en la Eucaristía, donde Cristo se nos da, este Cristo que todo lo llena, que es el mismo que está en la Eucaristía y el mismo que es el Creador y el Señor de todo, el mismo que está sentado a la derecha del Padre, aquel que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Pues esta comunión, esta paz, mi paz os doy, es Cristo nuestra paz, este amor que continuamente nos renueva y nos va conformando a su imagen y semejanza como hijos de Dios. Pues bueno, esto sobre todo en la Eucaristía y en la oración, en una oración perseverante. Estar con Cristo. Y por tanto nuestra relación es una relación que se nos da en la oración, continuamente, y de ahí la necesidad de que pasemos tiempo, mucho tiempo, con aquel que nos ama, siendo contemplativos, sabiendo que Él está con nosotros en el Santísimo Sacramento. La oración delante del Santísimo, la oración de aquellos que se sientan alrededor de Jesús como los apóstoles y que están con Él. La otra dimensión es
que nos envía, hoy vemos que envía a los apóstoles a que propaguen, a que anuncien, a que extiendan esta buena noticia para atraer a todos los hombres hacia el corazón de Jesús, no hacia nosotros. Somos meros medios, meros testigos. El fin es que todos conozcan a Cristo, para que todos, que somos discípulos, todos somos discípulos, discípulos que hacen discípulos, testigos que a otros les anuncian la única verdad, este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Sin intimidad, no daremos a Jesús a los demás, porque voy yo mismo, pero no llevo a Cristo en mí. Sin Jesús íntimamente unido a Él, sin Jesús, con esta intimidad de estar con Él, no daré a los demás. He de anunciarles al Cristo que llevo dentro, al Cristo con quien y por quien vivo, por Cristo, con Él y en Él. Ahora bien, sin ir a los otros, sin ser testigo de Cristo, nos quedaríamos encerrados en nuestro egoísmo. Yo y yo mismo, ahí bien encerrado, con mi tranquilidad, al final exclusivamente encerrado en mí y por tanto también tendiendo a la corrupción, a un orgullo muy sutil, pero al fin y al cabo orgullo, bien también revestido de egoísmo. Por tanto, si no voy a los demás, si no voy al hermano, si no voy a anunciarle aquello que es la vida, y que es una vida que se ha dado para todos desde la cruz y desde la resurrección de nuestro Señor, entonces no se daría una verdadera adhesión al Señor. El Señor con quien vivo íntimamente, este mismo Señor es el que me envía a entregarme totalmente a los demás. Por tanto, este movimiento es continuo de amor a Dios, de amor a Cristo, de estar unido a Él, de estar continuamente en mi corazón, siempre en un diálogo permanente, dedicar horas y horas con Él en el Santísimo, meditar, acudir a los sacramentos y después también pues anunciarlo, vivirlo, testimoniarlo en el hermano. Para esto es necesario que haya siempre una concordancia entre lo que proclamamos y lo que vivimos. De ahí concluyo lo que nos dice también Jesús hoy. Uno que tiene que viajar, y si tiene que viajar a un país lejano, si tiene que viajar a cualquier sitio, pero va a pasar un tiempo fuera de casa, normalmente lo que hace es una maleta, un equipaje, se hace una lista de lo que tiene que llevar. Nos tendríamos que sorprender de lo que hace Jesús cuando nos envía. Cuando nos envía Jesús, en lugar de hacernos una lista de lo que tenemos que llevar, nos hace una lista de lo que no tenemos que llevar. Es tremendo el Señor, porque quiere que vivamos de la fe, quiere que nuestro testimonio sea auténtico, quiere que haya una concordancia entre lo que se proclama y lo que se vive. De ahí que nos hace una lista de lo que no tenemos que llevar. Ni pan, ni alforja, ni dinero, tan solo una túnica, etc. Ni siquiera sandalias. No debemos tener los discípulos de Jesús muchas cosas. En caso contrario, nos faltaría lo principal, que es la confianza en Dios, que es saber que Dios es providente, que tengo que vivir siempre colgado del Señor, que no puedo vivir como los demás preocupado de cuánto tengo y entonces estoy muy seguro, pero no la seguridad en Dios, sino la seguridad en el dinero, en los bienes, en las posesiones. En las bienaventuranzas es algo que sorprende, porque las bienaventuranzas que nos remiten hacia lo que recibiremos en el futuro, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Sin embargo, hay dos bienaventuranzas que nos dicen que el reino de Dios es ya una actualidad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. La pobreza y la injusticia por proclamar la verdad del amor de Dios, por proclamar a Cristo. Esto es una realidad que ya se vive. De ahí que siempre los grandes santos hayan querido que aquellos que se adherían a su testimonio fueran pobres, no tuvieran posesiones que les impidieran vivir en la fe y en la providencia de Dios. Nuestro voto de pobreza también como religiosos, nuestra regla carmelita que nos invita a no tener nada que digamos propio, a vivir en pobreza, de compartir cuanto tenemos, de vivir también única y exclusivamente de la providencia y no fundamentándonos en cuántos bienes tenemos o no tenemos o cuánto dinero se tiene o no se tiene en el banco. Hemos de preguntarnos hoy por eso que hacia dónde tiende nuestro corazón, nuestras preocupaciones, si estamos demasiado preocupados por lo material. Que el Señor nos ayude a estar con Él. Si estamos con Él no nos faltará nada, no nos faltará el pan, no nos faltará el vestido, no nos faltará un techo, que al fin y al cabo todo pasa. Es necesario estar con Él, vivir íntimamente con Él, de modo que en este testimonio que demos sea un testimonio coherente, sea un testimonio veraz de que nuestra vida depende única y exclusivamente de Cristo, de Dios, del Padre. Y así también cuando seamos enviados, pues más que una lista de lo que tenemos que llevar, tengamos siempre presente una lista de lo que no tenemos que llevar y en lo que no tenemos que poner nuestro fundamento, ya que nuestra vida, nuestro fundamento, nuestra roca en el que construimos y edificamos nuestro caminar no es otro que Cristo, aquel que nos ama y que nos conduce así también a través del testimonio hasta la vida eterna. Que así sea.